Te digo que empezamos la primera mesa y la segunda, pero la primera contamos con ellos a mi derecha con Ander Leoz de Carburos Metálicos, que iniciará, digamos, esta mesa, y a continuación iremos con Eugenio Garnacho, con Lorena y al final nuestra amiga María Valcárcel. Por tanto, ¿qué os parece? ¿Empezamos ya? Venga. Buenos días a todos. Muchas gracias a FAR, en concreto a Manel, por contar con nosotros y gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver, ¿mando? Sí, aquí. Disculpad porque traía una presentación que era como para media hora larga y me parece que a Manel le va a dar un patatús, o sea que voy a intentar saltarme cosas, ¿vale? Para salvaguardar la salud de nuestro amigo. Bien. Veis que en el título de la presentación que tenemos por defecto se hace referencia a la eficiencia energética. Como veréis en lo que voy a explicar a continuación, es un criterio muy importante y casi crítico a la hora de elegir el futuro de por dónde hay que tirar, aunque también es verdad que desgraciadamente en el contexto actual ha quedado en un segundo plano, porque hay problemas mucho más urgentes que atender, ¿vale? Tenemos un contexto legal relativamente nuevo que afecta a todo el sector de la refrigeración, del aire acondicionado, y que viene dado por una serie de reglamentos, de leyes, de regulaciones a nivel europeo, por un lado, que es el reglamento coloquialmente conocido como la F-Gas, y a nivel nacional el impuesto, la ley que genera un impuesto sobre las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero. La F-Gas dice muchas cosas, pero en lo que se refiere directamente a su efecto sobre el comercio de refrigerantes, que es la parte que me toca a mí como distribuidor, pues bueno, tiene por un lado lo que veis en pantalla, que es una tabla con unas prohibiciones, con unas fechas, según cada aplicación se pone un PCA máximo permitido con una fecha límite, que está muy bien, pero no es el centro del tema ahora mismo. Como explicaré, después hay un efecto mucho más importante de la F-Gas, que es el sistema de cuotas conocido como face down también. También hay una serie de puntos adicionales que se refieren al mantenimiento de equipos, que tampoco me voy a parar mucho tiempo por razones de tiempo. Me voy directamente a lo que creo que es el efecto más importante de la F-Gas sobre la vida de todos los implicados en este asunto, desde los fabricantes de refrigerantes hasta pasando por los distribuidores, como somos nosotros, hasta los fabricantes de equipos y los instaladores y el cliente final. Lo realmente importante, lo que ha cambiado la forma de tratar con los refrigerantes es el sistema de cuotas, el face down basado en el CO2, que aplica la F-Gas desde el año 2015. Lo primero de todo que tenemos que tener claro es que el punto decisivo que lo ha cambiado todo es el considerar, el referirse a las cantidades de refrigerantes de gases fluorados midiéndolas en toneladas de CO2 equivalente y no en kilos ni en toneladas. ¿Por qué es esto? Porque la tonelada de CO2, como sabéis, es el producto de multiplicar la cantidad de producto por el GWP o índice de efecto invernadero del producto. Por lo tanto, dos cantidades idénticas de diferentes productos en la que uno tiene más GWP que otro hace que este producto de más GWP pese más que el otro en cuanto a toneladas de CO2. ¿Vale? Por lo tanto, el hecho de utilizar esas unidades y no otras directamente pretende que de forma, entre comillas, natural el mercado se dirija a ir al producto de menos GWP posible porque es el que menos cantidad le consume, ¿vale? En el momento que estamos ahora acaba de tener lugar la caída más importante en la cantidad de cuota de CO2 disponible en todo el mercado y ya desde el año pasado, más o menos hace un año, empezó una situación pues un poco crítica en cuanto a escasez de producto y a una dinámica de escalada de los costes de refrigerantes que todavía no tiene visos de parar. El primer efecto que tuvo este sistema sobre el sistema de cuotas ha generado una situación de escasez y de subida de precios, pero discrimina claramente en base a dos conceptos. Uno de ellos es el GWP, como he dicho, penaliza a los productos de alto GWP frente a los de bajo GWP, y el otro es el origen del producto. El efecto sobre el origen tuvo lugar sobre todo en la entrada de la F-Gas. En el año 2015, pues a partir del 1 de enero se puso una cuota máxima de cantidad de refrigerantes de gases fluorados que se podían poner en el mercado en Europa. Poner en el mercado quería decir o bien fabricar dentro de Europa o bien importar a granel de fuera de Europa, básicamente de China.
Entonces, el año anterior a entrar en vigor la F-gas, las cantidades que se movieron en Europa fueron esos 183 millones de toneladas de CO2 que veis aquí en la gráfica, repartidos en 143 fabricados por fabricantes que tenían plantas en Europa y 40 aproximadamente que venían importados de China. Pero a la hora de aplicar las cuotas, el periodo de tiempo que se utilizó como referencia para los cálculos no fue 2014, sino el periodo comprendido entre 2009 y 2012. Por lo tanto, si vemos el volumen total es muy similar, son 182 millones de toneladas, pero el reparto era muy diferente, puesto que 167 de esos 182 millones de toneladas de CO2 venían de fabricación y solamente 15 de importación de fuera de Europa. Por lo tanto, esto se debe sobre todo a que el gran volumen de entrada de producto chino que ha tenido lugar en los últimos años empezó hacia finales de 2011, principios de 2012. Por lo tanto, si el periodo de referencia del cálculo va de 2009 a 2012, pues el cálculo queda bastante sesgado y rebaja el promedio anual de entrada de producto chino. Entonces, con este cálculo de 2009 a 2012 y no con el de 2014, nos vamos a 2015. ¿Qué hace la F-gas? De las cantidades existentes reserva el 89% para los jugadores que ya estaban. O sea, los fabricantes que fabricaron 167 tienen derecho a fabricar 149. Y los importadores que importaron 15 tienen derecho a importar 13. Pero en el orden cronológico de los acontecimientos no es este, sino que pasamos directamente de un escenario como el de 2014, perdón, me olvidé decir que el 11% restante queda reservado a nuevos entrantes, a aquellas empresas que no estaban manejando cuota de gas explorados, pero quieren ponerlas en el mercado. Es una cantidad relativamente pequeña repartida entre muchas empresas. Ahora sí, como decía, de diciembre de 2014 a enero de 2015 pasamos de una situación en la que los importadores de producto chino pueden traer 40 millones de toneladas al año a una inmediatamente posterior, en enero de 2015, en la que solo pueden traer 13. O sea, la posibilidad de meter producto chino de forma legal en Europa se reduce a menos de un tercio de la que era el mes anterior. Por lo tanto, el primer efecto que tuvo este sistema de cuotas fue el penalizar gravemente la entrada de producto de fuera de Europa respecto al producto fabricado en Europa. Lo que ocurrió después, aquí tenemos una estimación de la demanda del mercado en cuanto a millones de toneladas de CO2 a través de los años. La parte azul es la demanda del mercado, instaladores, fabricantes, etcétera, estimada en millones de toneladas de CO2. La parte verde es la cantidad de producto que entra en equipos precargados cada año, básicamente aire acondicionado procedentes de China. Y ese bloque naranja de 30 millones de toneladas que veis en 2014 es el acopio que se produjo antes de llegar a 2015 por parte de aquellas empresas importadoras de producto chino que veían que no iban a poder importar todo lo que querían en 2015. Y esto palió su situación en parte durante el principio del periodo de entrada en vigor de la F-gas. En 2015 entra en vigor el phase down y en 2017 ocurre que queda prohibida la entrada de equipos precargados a no ser que vengan a cargo de la cuota. Por lo tanto, ya esos 22 millones de toneladas que entran cada año ya no entran libremente, sino que cada uno tiene que gastarse su cuota en hacerlo. Por tanto, esto eleva artificialmente la demanda de CO2 en 22 millones de toneladas para seguir haciendo lo mismo. Otro efecto que tiene esta situación es que en 2017-18 es, como he dicho, el momento en que empieza una cierta sensación de pánico en el mercado ante una posible falta de refrigerantes y, en cualquier caso, una subida muy importante de los costes, por lo que muchas empresas intentan abastecerse, hacer ciertos acopios y se produce un efecto similar al 2014, de una cierta demanda también adicional en el mercado que se crea por este efecto pánico. Y esto eleva, pues eso, estimamos que en torno a unos 50 millones de toneladas de CO2, la demanda que iba a ser pues de unos 170. Entonces entra el sistema de cuotas que hemos visto antes, establece unos límites máximos de los que no se puede pasar a la hora de poner producto en el mercado, que están representados por la línea roja, y lo que ocurre, la consecuencia clara, es que toda la demanda que quede por encima de esta línea roja no se puede cumplir porque no se puede poner ese producto en el mercado. Por lo tanto, queda una situación clara de falta de producto, que no hay producto para todos para cumplir con esta demanda si todo sigue como era, si seguimos con un business as usual. ¿Qué manera tenemos de cumplir con la F-gas? Pues tenemos que rebajar nuestra barra azul para caber dentro de la línea roja, gráficamente. Entonces, como decíamos, el hecho de medir en toneladas de CO2 no es
no está hecho al azar, tiene un efecto claro. Vemos en este gráfico que la misma cantidad de 134 y de 404 supone, al tener el 404A un PCA o GWP del triple de 134, la misma cantidad de uno y otro producto supone el triple de cantidad medida en toneladas de CO2 para el 404. Por lo tanto, ¿qué puede hacer el fabricante, el instalador, el usuario para reducir su dependencia del CO2? Pues gastar menos toneladas de CO2. ¿Y eso cómo? Pues una opción es bajar el GWP del producto que utilizamos. Si soy capaz de utilizar un producto con la mitad de GWP, puedo gastar los mismos kilos y esto supondrá la mitad de toneladas de CO2. Otra opción es ser capaz de diseñar equipos con menor carga de refrigerantes. Mejorar también la estanqueidad, limitar la cantidad de fugas y, por tanto, el consumo en mantenimiento. La recuperación, trabajar con productos regenerados o reciclados, ¿no? Estas son las diferentes maneras que tenemos de, por la vía del volumen o por la vía del GWP, reducir la demanda de toneladas de CO2 que tiene el mercado. ¿Cómo voy? Bien, de tiempo, digo. Por lo tanto, conclusiones, me voy a saltar esto porque tengo unas conclusiones al final y me parece que las he duplicado. La otra vertiente de los nuevos reglamentos que nos afecta es el impuesto que desde 2014 se cobra en España para los gases fluorados de efecto invernadero. No voy a extenderme mucho porque no hay mucho tiempo y lo conocemos todos de sobra, pero simplemente lo que voy a ir es a la última novedad. Parece ser que cuando terminen de aprobarse los presupuestos del Estado, quedará aprobada también para el 1 de septiembre de este mismo año un cambio en la forma de calcular el impuesto. Entiendo que la mayoría estáis enterados. Esto no es una noticia oficial aún, pero con casi toda probabilidad va a ocurrir. Como sabéis, el GWP es un número que está vivo. El organismo encargado de calcular lo que es la IPCC va publicando revisiones. En el momento en que salió la ley del impuesto se basaron en la tercera revisión, que da, por ejemplo, a 134 un valor de 1.300. Y en el momento de calcular, de salir la F-gas, iban por la cuarta. Y el nuevo cálculo del impuesto se basa en la F-gas y, por lo tanto, en la cuarta revisión. En esta revisión, el 134 tiene un valor de 1.430. Por lo tanto, el hecho de pasar de la tercera a la cuarta revisión, en casi todos los casos, va a incrementar un poquito el GWP que se usa para calcular. A cambio, luego no se va a multiplicar por 20 la tonelada de CO2, sino por 15. Lo que al final el efecto será una cierta reducción. El 134 va a pasar de 26 euros kilo a unos 21,5 aproximadamente. Vale. Sigue habiendo un techo de 100 euros kilo. Y otro cambio importante es que el descuento para productos regenerados va a ser del 50 y no del 15%. Y por último, se va a eliminar la exención de impuesto para productos con GWP por debajo de 150. Por lo tanto, productos como el 152A que no pagaban impuesto van a pagar, si no me equivoco, 1,86 € por kilo. Una cantidad pequeña, pero bueno, a la hora de... va a tener un impacto más administrativo que otra cosa, dado el coste de los refrigerantes actualmente, pero el tener que introducir todos en nuestros sistemas los nuevos valores de impuesto para productos que hasta ahora no lo tenían, supondrá cuanto menos un inconveniente administrativo. Voy a saltarme el resto porque estáis más que enterados del impuesto de refrigerantes. Voy directamente a nuestras conclusiones sobre el tema. ¿Cómo cambia esto en nuestras vidas? Pues al final, en el caso que nos ocupa, sobre todo del sector de la distribución, de los supermercados, yo creo que se plantean dos grandes preguntas, corregidme si me equivoco, en cuanto a los refrigerantes. Una de ellas es, ¿qué hago con todo el parque de instalaciones que ya tengo funcionando? En su gran mayoría con 404, algunas de ellas con R22 y sustitutos drop-in del R22. ¿Qué hago con ellas para que la demanda de CO2 sea mínima y me permita no estar ahogado y quedar debajo de esa línea roja que es donde tengo el límite? Y la otra gran pregunta es, ¿qué hago respecto a las nuevas instalaciones? ¿Cómo las planifico para que no sean un problema? ¿Vale? Respecto a este segundo punto de las nuevas instalaciones, se ha hablado sobradamente aquí mismo y en otros actos. Proyectos como el EFIMarket y el ECOMarket van en esa dirección y poco más tengo que aportar como distribuidor de refrigerantes. El conocimiento lo tenéis los fabricantes, los instaladores, lo sabréis mejor que yo. Pero lo que sí que conviene tener es cuáles son las opciones que tenemos a la hora de acometer los posibles retrofits que nos permitan reducir la carga de CO2 de las instalaciones existentes. Una pregunta frecuente es, determinado refrigerante está bien, pero no es una solución temporal, no voy a tener que hacer otro cambio. Dependiendo de para qué preguntemos, la respuesta es una o es otra.
Si estamos hablando de una instalación, de cómo voy a montar las nuevas instalaciones, un producto como el 448A o el 449A, pues efectivamente es una solución temporal que no nos sacará de problemas a medio y largo plazo. Si lo que estamos pensando es qué producto compatible con mi instalación existente de 404 es el mínimo GWP que puedo utilizar, ahí sí que sería una buena solución el 448 o el 449. Entonces, dependiendo de la pregunta que hagamos, si entendemos bien qué estamos preguntando, la respuesta será una o será otra. Aquí hay una tabla un poco pequeñita, que estoy confiando en vuestra capacidad de visión para entenderla, que son los refrigerantes, bastantes de los refrigerantes, seguro que me dejo alguno, que conocemos, ordenados de mayor a menor GWP. Gráficamente, cuanto más arriba, peor, ¿no? Mayor GWP. Tenemos tres líneas importantes, que es la línea de 2500. Por encima de esta línea, todos los productos quedan prohibidos en 2020, tanto para mantenimiento como para nueva instalación. La línea de abajo son los 150, entre los 2500 y 150, todos estos productos van a quedar prohibidos en 2022 para nuevas instalaciones en refrigeración comercial, seguirán permitidos para mantenimiento, seguirán permitidos para nuevas instalaciones en refrigeración industrial, y en el caso concreto de que la instalación sea en cascada y de acuerdo al modelo que permite la FGAS, quedarán permitidos por debajo de la línea del medio, que son los 1500. ¿Vale? Respecto a lo que decía, ¿qué opciones existen para las instalaciones, el gran grueso de las instalaciones que existen hoy en los supermercados que funcionan con 404 y 507? Como veis, están en la peor posición de todos los productos. Son productos que ya se deberían haber abandonado o por lo menos tener los planes hechos para hacerlo. Existen varias opciones. En su día salieron unos productos de una nueva generación de HFCs donde destacaban el 407A, 442A y 407F. Posteriormente se ha unido el 407H. Son opciones que permiten por medio de un retrofit relativamente sencillo, pasar a una carga de CO2 de la mitad con la misma cantidad de refrigerante. Posteriormente han salido opciones como el 448A y el 449A. Nosotros somos un distribuidor con una opción concreta, tenemos un producto y no tenemos el otro, pero intento dar la información con el punto de vista más objetivo posible, y luego cada uno que decida. No es el momento ahora de vender nuestro producto. Probablemente la opción, como decía, con menor GWP posible, que permite reducir la carga de CO2 a un tercio de lo que era con 404, es esta, pasar a 448 a 449. Entonces, como decía, si nuestra pregunta es si estos productos son definitivos, no lo son para nuevas instalaciones, se pueden y se deben desarrollar otras alternativas que con toda seguridad van a hacernos considerar el ir a opciones inflamables o tóxicas, o a veces las dos cosas, pero en cuanto a un retrofit, esta sería la opción. Si me permitís, como vamos muy apretados de tiempo, me voy a saltar los casos particulares de cada problemática concreta y me voy a ir a las conclusiones finales. Como decía, la FGAS tiene un calendario de prohibiciones que está muy bien, pero lo que realmente nos va a marcar el paso es el sistema de cuotas. Es el hecho de medir en toneladas de CO2 y después ir rebajando la cantidad que se permite. En otras palabras, si me quedo esperando a que me prohíban el 404 en el año 2020, me encontraré, o ya me he encontrado, que me cuesta conseguir producto y que el precio se me ha disparado. En 2017, ya hace un año largo, abril, mayo del año pasado, empezó a ocurrir que había una sensación de existir más demanda que oferta, y esto, si nadie hace nada, si nadie acomete esos cambios, pues efectivamente será así. Si se toman las suficientes medidas en cuanto a limitar la carga de los equipos, mejorar la estanqueidad y conseguir hacer la mayor cantidad de retrofits posibles para reducir la carga de CO2, pues la dependencia de CO2 de todo el mundo se rebajará y podrá quedar, espero, debajo del límite que permite la FGAS. Como decíamos, las restricciones del sistema de cuotas discriminan en base a dos factores. Uno es el GWP y el otro es la procedencia del producto. Ya al entrar en vigor la FGAS, la entrada de producto chino quedó muy penalizada, y ahora gradualmente, a medida que evoluciona el sistema de cuotas, se va viendo el impacto sobre el GWP. El producto de alto GWP queda penalizado hasta que acaba siendo prohibitivo su uso frente al producto de bajo GWP. Por lo tanto, se convierte en un criterio crítico para todos los que estamos en la cadena de valor de
en este caso los refrigerantes, tanto los distribuidores como el instalador, como el fabricante de equipos, se convierte en crítico establecer alianzas estratégicas con aquel que sea capaz de garantizarnos dos cosas. Por un lado, acceso a la cuota, que mi proveedor tenga producto. Que mi proveedor tenga producto en un contexto donde otros no tienen es algo absolutamente crítico. El precio está muy bien, pero es algo que nos debemos plantear una vez hemos resuelto esta primera cuestión. La segunda y la siguiente cuestión es que mi proveedor, aparte de tener producto, tenga el producto que me interesa. Si tengo identificado que me interesa un determinado producto porque es el que menor GWP va a tener, necesito un proveedor que lo tenga. En España, en concreto, tenemos el efecto del impuesto que intensifica todo lo que vemos que ha ocurrido con la F-Gas. Si algo bueno puede tener la ley del impuesto de gases fluorados en España, con todos los inconvenientes que ha traído, que se ha hablado sobradamente, si algo bueno puede tener es que ha forzado al mercado español a reaccionar antes que otros países de Europa. Y ahora muchas empresas con una dependencia importante de CO2 ven que tienen el asunto solucionado o encarrilado, mientras muchos de sus equivalentes europeos las están pasando canutas. Como decía, en cuanto al mantenimiento de equipos existentes, se trata de rebajar la dependencia de CO2 buscando la opción con menos GWP posible que sea compatible con los equipos existentes, o sea, qué producto A1 tiene menor GWP en el mercado. Y, por otro lado, desarrollar la tecnología para ver cómo encaramos la instalación de equipos nuevos. Y esto va a incluir, con casi toda seguridad, el irnos a instalaciones con refrigerantes, bien sea ligeramente inflamables A2L, como los HFO, o el R32 en el caso de aire acondicionado, o A2 como el R152A, o incluso A3 como los hidrocarburos. Están también la opción más aplicable, sobre todo en el ámbito de la refrigeración industrial, del amoníaco, un producto estupendo y de un coste mucho más bajo, y desde un punto de vista termodinámico, de coste y estabilidad en el mercado, mucho más ventajoso que los gases fluorados. Lo que pasa que es B2, tiene el inconveniente de la toxicidad y de la inflamabilidad. Por tanto, en refrigeración comercial, salvo casos concretos, como ha comentado antes Víctor, de lo que hace Sonae, es de difícil aplicación en general en supermercados. También está la opción del CO2, del que nosotros en concreto somos fabricantes. Es una opción que no es tóxico ni es inflamable, pero sí que tiene el inconveniente de que la presión a la que se trabaja es mucho más alta que la que estamos acostumbrados. Y además hay un cierto debate en torno a si es la opción más eficiente en un clima como el de España, para equipos con uso transcrítico, mientras que para uso subcrítico en cascada parece que no hay mucha discusión al respecto. Lo dicho, muchas gracias a todos y se trata de preguntar y preguntar, informarse a la hora de tomar la decisión final que vayamos a tomar para rebajar la carga de CO2 y afrontar el futuro en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias a todos. Bueno, pues como comentaba, íbamos a, desde nuestro punto de vista, analizar las soluciones, las instalaciones comerciales a través del instalador. Bueno, como he comentado, pertenezco al grupo, a la empresa Asofrío, y para quien no nos conozca, bueno, se trata de una sociedad de empresas instaladoras tanto en refrigeración como en climatización, que actúa como central de compras de materiales y equipos en estos sectores. Tenemos una amplia y fuerte participación en foros técnicos y participación también con asociaciones sectoriales, con la única finalidad de la defensa de los intereses del instalador. Y bueno, a nivel de distribución alimentaria, he marcado algunos de los clientes a nivel nacional que mantienen nuestros socios. Estamos hablando de más de 4.000 establecimientos. Focalizando ya en el análisis de instalaciones comerciales, este espacio que nos dejará la F-Gas y los cuadros que hemos visto a través de Ander, es cierto que las soluciones se reducen, pero también es cierto que sí que existen soluciones en el mercado y que todas ellas convivirán y tienen que ser analizadas una a una para ver cuál es la mejor solución. De hecho, la F-Gas, en cuanto a refrigeración comercial, hace una gran distinción entre sistemas superiores e inferiores a estos 40 kilovatios y, según nos situemos encima o debajo, sí tendrán cabida algunas soluciones con refrigerante fluorado, sistemas descentralizados, sistemas de expansión indirecta, etcétera.
pero cada sistema tiene que ser analizado según las necesidades del usuario. Además, en este punto consideramos que el asesoramiento del instalador puede ser un factor clave, ya que es completamente neutral sobre la tecnología a utilizar y únicamente va a ofrecer a su cliente cuál piensa desde su conocimiento o experiencia que puede ser la mejor solución para su sistema antes de realizar esta inversión. Porque si analizamos cuál es el escenario en el cual se encuentra el cliente antes de la toma de una decisión de invertir en una solución u otra. Bueno, pues una vez que se definen sus necesidades comerciales, que en el caso de refrigeración comercial suele estar caracterizado por la distribución de muebles frigoríficos, de cámaras de refrigeración, etcétera, se encuentra ante dos vías: o una solución llave en mano en la cual el usuario se tiene, digamos, que amoldar a esta solución llave en mano, o a través del instalador que de la mano con el fabricante analizarán cuál es la mejor solución para una determinada instalación en concreto. Y bueno, he dicho que iba a ser breve, pero antes de darle paso a Eugenio, me gustaría comentar las fortalezas del instalador frigorista frente a otro tipo de solución. En primer lugar, estas empresas están formadas por instaladores y personal cualificado que van a ejecutar la instalación y a llevar un mantenimiento eficaz con el único objetivo y finalidad de sacar el máximo rendimiento a cualquier sistema de instalación, a cualquier sistema de refrigeración instalado. Además, pues su oferta, su servicio suele comprender los propios equipos frigoríficos, instalación, garantía y un mantenimiento personalizado frente a la impersonalización de otra serie de soluciones, con una flexibilidad y rapidez de respuesta en este mismo servicio. Otro aspecto importante es que el interlocutor es directamente el empresario, el gerente de la empresa, que de una forma directa y personalmente interactúa con el cliente, frente a un empleado que evidentemente tiene un nivel de responsabilidad menor en esta interlocución directa. Y por último, el punto más importante desde mi punto de vista es lo que comentábamos antes, esta imparcialidad y objetividad a la hora de decidir o de asesorar por una solución, puesto que siempre se va a analizar los requerimientos del usuario, su nivel de inversión, la búsqueda de eficiencia o la preferencia de eliminar gases, fluorados de su instalación. Hay que analizar cada uno de los aspectos para poder asesorar de la mejor manera posible. Y bueno, como muestra de esta imparcialidad y objetividad y profesionalidad, le voy a ceder la palabra a Eugenio, que es un placer escucharlo. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a intentar complementar la información de Lorena en cuanto al instalador frigorista y, sobre todo, voy a intentar aportar algo de optimismo. Indicarles que según la NOAA, que son las siglas de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos, el recorte de emisiones de HFC solo contribuye a menos del 1% de las emisiones globales. Así que todo este follón, la verdad. Bueno. Voy a hacerles un poquito de historia sobre los gases refrigerantes y a algunos les llamará la atención. En 1754, Joseph Priestley descubre el amoníaco y el dióxido de carbono, o sea que ya usaban hace 264 años el dióxido de carbono, y parece que lo descubrimos antes de ayer. Sorprendente. Pero el mejor aporte al mundo de la refrigeración lo hizo James Harrison en 1860, que construyó la primera máquina de refrigeración para una cervecería, Glasgow and Thunder, en Australia.
Un genio. En 1930, Midley creó el Freon 12, el primer refrigerante fluorado. En el 91 salió el 134A. En 2014, el evento más importante, sale el capricho de Montoro, la tasa sobre los refrigerantes fluorados. Somos únicos en toda Europa. La situación se complica en 2015 con la entrada de la F-gas, y la situación que tenemos ahora, yo creo que si tienen oportunidad de leer un artículo que escribió Marta San Román y está publicado en la página web que se titula Refrigerantes, Evolución, Normativa y Perspectiva, le abrirá los ojos definitivamente. Le voy a hablar de los refrigerantes naturales o los sintéticos. Los naturales. Los naturales resulta que no son tan naturales. O sea, en la atmósfera hay amoníaco y dióxido de carbono, pero no se pueden utilizar. Lo que utilizamos es R717 y R744, que hay que producirlo en una planta química igual que los refrigerantes fluorados. O sea, que de naturales, nada. En cuanto a las posibilidades de utilizar refrigerantes naturales, tenemos algunos más. Tenemos el agua, el aire, el amoníaco, los hidrocarburos, pero realmente solo utilizamos básicamente el R290, el R717 y el R744. 3, básicamente. Otra historia son los de los sintéticos, los HFC y los HFO. Tenemos una lista inmensa de nuevos refrigerantes. Bueno, el número 4, que define los azeotrópicos, creo que hemos agotado todos los dígitos. Desde el 400 hasta el 499 tenemos casi todos ya. Y como nos faltaban, le hemos puesto letras minúsculas y mayúsculas, para tener unos poquitos más. Bueno, pues entre esos nuevos, los sustitutos directos, los sustitutos con cambio de aceite, los sustitutos de los sustitutos de los sustitutos. Tenemos en total, en España, actualmente 156 sustancias. Y nos quejamos de que no tenemos soluciones. Quejamos de vicio, de verdad. De esos 156 se comercializan normalmente 33 del grupo A1, que es del de alta seguridad. Y tenemos 16 de los A2L, los ligeramente inflamables. En la actualidad podemos disponer con facilidad en total de unos 50 soluciones para las instalaciones frigoríficas. Así que no hay mucho problema. Hace no muchos años teníamos amoníaco para soluciones industriales, el R12 para el frío positivo y el R502 para el negativo. Y la gente era feliz. Ahora tenemos 50 y somos completamente infelices. No lo entiendo. Realmente lo que ha cambiado todo ha sido la normativa. Ni la eficiencia energética, ni el desarrollo tecnológico, ni nada. Lo que nos ha cambiado ha sido la normativa. En la descripción de las distintas soluciones no voy a considerar, por tanto, la eficiencia energética como factor decisivo a la hora de tomar una solución, aunque según mi opinión este debería de ser el factor principal que determina un tipo de instalación frigorífica. Pero dado que ha estado con nosotros Cristóbal Sánchez, les indicaré que los mejores elementos hacen que las instalaciones frigoríficas sean muy eficientes. Les voy a poner un breve ejemplo. Entre la eficiencia en la construcción de los muebles frigoríficos, la condensación flotante, la evaporación flotante, el desescarche bajo demanda, las válvulas electrónicas, los ventiladores electrónicos, los variadores de frecuencia, los condensadores con microcanal, los sistemas adiabáticos, la incorporación de eyectores o los elementos de supervisión, podemos conseguir un ahorro en torno al 194%, lo que significaría la ruina de Endesa. Quiere decir esto, que si cogemos la acreditación que tenemos, miramos las firmas que tenemos puestas detrás
vamos a su página web, apuntamos en un papelito lo que ahorran cada uno de los elementos que fabrican cada uno de estos señores, tendríamos la instalación ideal. No hace falta calentarse la cabeza. Se ahorran una barbaridad. Pero bueno, les voy a hablar concretamente de cuál es, bajo mi opinión, lo que deberíamos de utilizar como refrigerante. Le duela al que le duela. Amoníaco. El mejor refrigerante que existe. Con diferencia. El único problema es que no se pueden utilizar en locales de categoría B, supermercados. Por lo demás, es la mejor solución. En cuanto a la instalación frigorífica, entiendo que hay que tener en cuenta varios factores. Depende si es nuevo o es una reforma de uno existente. Depende del tamaño del establecimiento. Depende de si vamos a utilizar un sistema directo o indirecto de refrigeración. Depende del criterio principal en la toma de decisión, como puede ser la reducción de carga refrigerante, si queremos eliminar los refrigerantes fluorados, si vamos a utilizar muebles de tipo plug-in, pero sobre todo, lo más importante, depende de la fecha de jubilación del propietario del supermercado. Si es anterior a 2022, le dará igual la solución, ya que el marrón le toca a otro. Así que son tantas y tan variadas las soluciones que lo mejor que pueden hacer las propiedades es hablar con su instalador mantenedor, que es quien mejor conoce la instalación y le aconsejará con profesionalidad para su problema concreto. Y para terminar, y como complemento, les voy a indicar dos cositas. Una, para poder ejercer la actividad de instalador frigorista en España, de nivel 2, son necesarias, de momento, 16 acreditaciones. No existe ninguna profesión que pidan tantas acreditaciones. Ninguna. Tengo la lista completa, pero lo aburriría. Además, bueno, todos los cursos que hay que hacer de prevención. Y lo segundo, que es que no me puedo callar, y mira que lo he dicho. Según el nuevo borrador de reglamento de seguridad, que con toda seguridad se llevará a cabo, el seguro de responsabilidad civil que tienen que suscribir las empresas instaladoras de nivel 2 es de 9 millones de euros. En más de 60 años de frío industrial garnacho, jamás hemos realizado una instalación que se aproxime a esa cantidad. Y lo más triste, hicimos la reclamación al Ministerio, nos escuchó, y la justificación es la siguiente, es que no tiene desperdicio, ¿eh? Este incremento por parte del Ministerio es por el uso de los nuevos refrigerantes A2L, ligeramente inflamables. Argumento que sorprende cuando el propio Ministerio, en el preámbulo del proyecto de nuevo reglamento, justifica la incorporación de los nuevos refrigerantes A2L por las medidas de seguridad que se adoptan en esta instalación. El mundo al revés. No les canso más. Gracias, Eugenio. Gracias. Bueno, pues María Valcarce, si es tan amable. Sí, gracias. Yo primero me voy a quejar por tener que hablar después de Eugenio. Les voy a parecer muy sosa y muy aburrida después de esta presentación. Pero voy a ser por lo menos breve. Entonces, bueno, pues evidentemente quiero presentar la feria de climatización. Creo que la mayoría de vosotros conocéis ya la feria, conocéis las fechas de la edición del año que viene, del 26 de febrero al 1 de marzo. Ya sabéis que el año pasado cambiamos, en la última edición, cambiamos el nombre de la feria para ser justos con el sector de la refrigeración, que ya aportaba gran parte de los contenidos del salón y que no era recogido, bueno, pues en el nombre, en la denominación oficial, y cambiamos a climatización y refrigeración. Como el nombre es muy largo, vamos a intentar utilizar progresivamente las siglas de IR como denominación también más fácil para los internacionales. Tenemos, bueno, la verdad es que estamos en un escenario
de convergencia. Yo recuerdo años en que la feria, bueno, pues claramente estaba muy dividida entre la zona de calefacción, la zona de aire acondicionado y ventilación y la zona de refrigeración. Y es verdad que porque los fabricantes eran otros, porque las tecnologías eran otras, pero es verdad que en el escenario actual, ya el año pasado y seguramente en la próxima edición, bueno, pues estamos en un escenario de muchísima convergencia, porque al final, bueno, pues estamos utilizando bomba de calor para la calefacción, los fabricantes que hacen frío hacen también aire acondicionado, en fin, está todo como un poco más mezclado y bueno, así la feria lo refleja. En ese sentido, bueno, pues creo que ha sido también un acierto llevar al nombre de la feria la denominación de la climatización y la refrigeración, porque recogería un poco todos los contenidos, ¿no? Es verdad que la feria, el último año especialmente, ha tenido un peso creciente en refrigeración. Hemos tratado de hacer una feria desde el principio, desde el origen, en profunda colaboración con los sectores. Ahora se utiliza mucho la palabra esta de co-creación. La palabra quizás es un poco nueva en nuestros lenguajes, pero es verdad que es el modelo de IFEMA en la generación de sus ferias. Y en este sentido, en la Feria de Climatización y Refrigeración, pues hemos tenido siempre una amplísima colaboración sectorial por parte de todas las asociaciones y también, desde luego, en el caso de AFAR, que está integrada en su comité organizador. Y creo que esta profunda colaboración con los sectores ha permitido que la feria sea pues un punto de encuentro por excelencia de todo el sector, pues de los equipos de instalación térmica, de todo el sector del aire acondicionado, la ventilación, la calefacción, la refrigeración, ¿no? Vamos a celebrar la edición número 18. Creo que tenemos la feria ibérica por excelencia, en el sentido de que nos visita la práctica totalidad del sector, tanto español como también portugués. De hecho, los visitantes extranjeros de Portugal se comportan prácticamente en cuanto a número y a perfil, pues como una comunidad más de España. No lo digo en sentido imperialista, sino en el sentido pues de que tenemos una gran afluencia de Portugal también. Y estamos trabajando para que la feria sea crecientemente más internacional. Ese es uno de los objetivos desde hace unos años. Ahora os voy a mostrar cómo el año pasado dimos un gran salto en ese sentido, y este año también pues es uno de los objetivos de la feria. También nos esforzamos en nuestras acciones en que sea el punto de encuentro no solo con el instalador, que quizá pues es el visitante más importante para la mayoría de nuestros expositores, pero también que sea un punto de encuentro pues para los prescriptores, que en algunos casos son ingenierías, son también gente del mundo de la arquitectura, y también para convocar a las propiedades, porque pues al final para que las propiedades puedan encargar a los que hacen los proyectos o a los propios instaladores las soluciones, es bueno que las conozcan de primera mano, y creo que una feria pues como climatización y refrigeración puede ser el sitio para convocar también a la propiedad, ¿no? Como así venimos haciendo. La última edición de climatización, la verdad es que fue una edición muy buena, después de una serie de años en los que hemos sufrido, lógicamente, como escaparate del sector, los avatares de la crisis. Por fin hemos tenido una edición con unos crecimientos muy, muy destacados. Tuvimos 365 expositores directos, con un crecimiento de más del 23%, y ese crecimiento fue especialmente acusado en el caso de refrigeración, también en el caso del aire acondicionado y la ventilación. Luego voy a extenderme un poquito más sobre el caso de la refrigeración. Un crecimiento también importante en la superficie neta ocupada por la feria, lógicamente, y también un crecimiento notable en el caso de los visitantes. Es verdad que los visitantes nunca nos han abandonado, es verdad que incluso en los años en que la feria era un poco más pequeña y costaba más la participación empresarial por la situación de las marcas y por la situación del mercado, pues siempre el visitante, el sector profesional ha estado con nosotros, y en ese sentido, pues el crecimiento de visitantes, que se acerca a los 50.000, ha sido este último año del 12%. Como os decía, hemos pegado un salto muy importante en internacionalidad.
También nos preocupa, aunque os decía que creemos que la feria francamente es ese punto de encuentro ineludible para el sector en España, nos preocupa también tener una buena cobertura del territorio nacional y siempre trabajamos para que el factor local de la feria, o sea, el visitante de la zona Madrid, no sea el más importante y poder llegar a cubrir el territorio español y el territorio también ibérico suficientemente, ¿no? En la internacionalidad, como os decía, hemos incrementado un 64% los expositores extranjeros directos. Llamamos directos a los que tienen relación contractual con nosotros, ¿no? Y hemos tenido expositores directos de 27 países, de manera que ya casi el 30%, el 27% exactamente de los expositores de la feria son internacionales, son extranjeros. Y también hemos crecido muy notablemente, un 43% en visitantes internacionales, y hemos tenido visitantes de 82 países. De manera que en este momento, en la última edición celebrada, ya el 10% de los visitantes de la feria son internacionales, ¿no? Vamos a seguir trabajando en estos objetivos para la siguiente edición, pero el punto ya, el paso adelante que dimos en la pasada es importante y por eso os lo quería contar. En el caso de la refrigeración, la participación en la última edición se vio muy reforzada. Vamos a seguir trabajando también para que se sigan dando pasos en ese sentido, pero sí os quería contar que el último año, ya 86 expositores, de los expositores directos, 86 eran del sector de la refrigeración, de manera que ya el 23,4% de los expositores de la feria son del sector de la refrigeración, una parte muy importante de la feria, por tanto, y en este caso se ha crecido más del 30% en la participación de la refrigeración en el conjunto de la feria. En la superficie neta, la refrigeración representa un poquito más, el 27,3%. Estamos ya cerca de un tercio de la feria dedicado a la refrigeración y el crecimiento muy notable, porque por encima del 50%, 53,9% exactamente, el crecimiento en superficie neta de la refrigeración. Y en visitantes, este dato es igual menos fiable porque la verdad es que al registrar a los visitantes, ya sabéis que todos los visitantes que vienen a la feria los registramos y les hacemos como una pequeña encuesta en el momento del registro sobre su sector de interés, y ahí es verdad que la mayoría de los visitantes marcan distintos sectores, ¿no? Porque frecuentemente el profesional tiene distintos intereses dentro de la oferta de la feria, pero atendiendo a esa pequeña encuesta que hacemos al registrar a los visitantes, también vemos un crecimiento en cuanto a los profesionales que se identifican como que su sector principal de interés es el frío industrial y comercial. Y sería en este momento el 18,7% de los visitantes, con un crecimiento de 1,3 puntos respecto del porcentaje de la edición anterior, y teniendo en cuenta además que es sobre un crecimiento de visitantes del 12%, ¿no? Por lo tanto, parece que la feria cada vez es más representativa de la refrigeración, tanto en oferta como en demanda. Para el año que viene, estamos ya preparando la feria, estamos ya en plena comercialización, vamos a poder seguir creciendo, vamos a dedicar un pabellón más a la feria. Este es un poco el gráfico de cómo va a estar el recinto durante la feria en febrero. Vamos a tener esos 4 pabellones, 4, 6, 8 y 10. El año último fueron el 6, 8, 10. El sector de la refrigeración, en principio, vamos a empezar a ubicarlo en el 8, que es donde estuvo el año último. Estaba bastante lleno el 8 el año último, por lo tanto, si hay grandes crecimientos tendremos que usar algo del 6 también para el sector de refrigeración. Vamos a coincidir en celebración parcialmente, en realidad solo un día, con Intersicop, que es la feria de los proveedores para el mundo de la panadería, pastelería y heladería, por lo tanto tiene algo en común con el sector del frío, ¿no? Por la parte de los proveedores de equipos de frío para esas industrias. Y luego vamos a coincidir con la feria de las piscinas, que tiene también algunos clientes en común con nuestros clientes, con nuestros visitantes. Y está ahí dibujado en el pabellón 2 una feria de tecnologías para el agua,
que en una reunión que tuvimos ayer con el comité organizador de esta feria, casi seguro la trasladaremos a otra fecha, porque tiene que crecer más, no va a caber en el 2, en fin. Y la verdad es que la presentación la hicimos antes de ayer y no hemos recogido esta pequeña variación. Pero bueno, el escenario un poco para que veáis cómo va a estar el recinto. El recinto va a estar hasta arriba porque en el 7 y en el 9 estará Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, que se extiende hacia el fin de semana, pero hay algún día de celebración en común. Y en el 1 y en el 3 va a estar una feria de náutica que también hacemos en IFEMA, o sea que vamos a estar a tope. Y bueno, ojalá que llenemos todo y sobre todo en el caso de climatización y refrigeración podamos seguir creciendo, porque al final el crecimiento está en la base del éxito de la feria para poder ser representativa. Cuando la feria más representativa es, más posible es convocar también a toda la demanda, ¿no? Y por eso nosotros pues nos marcamos como objetivo cada año crecer en representatividad y también este año queremos seguir creciendo. Creciendo también en cuanto a la visita, tener sobre todo más prescriptores y más propiedades, no porque no demos importancia al canal, que es en el fondo el visitante más importante, sino porque quizá en todo lo que es ya el canal de venta y los instaladores, pues la feria está posicionada muy alto y ya tiene unas cifras difíciles de aumentar, pero sí en el caso de prescriptores y propiedades nos parece que tenemos un camino que recorrer. También nuestras acciones irán encaminadas a que esa cobertura territorial de la península ibérica y de nacional sea mejor, y habrá unas acciones muy potentes en cuanto a la internacionalidad. Seguimos pensando en una feria en que la innovación tiene que ser protagonista, por eso tenemos nuestra galería de innovación y en nuestra comunicación le damos mucha importancia a la innovación y a las novedades. Al final los visitantes cuando van a ferias lo que quieren, ¿no? Sentir que la feria les pone al día y que les muestra todo lo que el mercado ofrece de nuevo. Y también queremos que la feria sea una referencia a las buenas prácticas en instalación. Entonces, bueno, pues algunos de los instrumentos que utilizamos para conseguir estos objetivos, como decía antes, bueno, pues es trabajar por el crecimiento de la oferta representada. Este año vamos a hacer unas campañas más extendidas en el tiempo y más fuertes, tanto en nacional como en internacional. Vamos a hacer un programa de invitados internacionales que vosotros seguramente ya conocéis porque los organizamos con la colaboración de las asociaciones del sector, de las asociaciones que representan expositores de la feria, y en el caso de AFAR pues ha colaborado con nosotros muy directamente en la elaboración del programa de invitados del año 17, y este año también invitaremos a AFAR a que nos ayudéis a elaborar este programa de invitados internacionales que pensamos reforzar fuertemente, esperamos poderlo duplicar. Y bueno, pues seguimos con nuestra galería de innovación, que seguramente conocéis. Estamos trabajando en rediseñar las jornadas técnicas, el foro CIR. De hecho, mañana tenemos una reunión en Madrid de brainstorming un poco para ver cómo reforzamos el foro CIR, cambiando los formatos, las temáticas, la puesta en escena. Bueno, un poco reestudiar todo el programa de jornadas técnicas para conseguir que sea mejor, que se ajuste mejor a todos los perfiles que queremos traer y que añada valor al visitante. Y en cuanto a los talleres prácticos que hacemos en la feria orientados a la difusión de esas mejores prácticas en instalación, bueno, pues ahí yo creo que estamos satisfechos con cómo han venido funcionando y vamos a repetir los dos talleres que tenemos, el que se dedica más a climatización, que es el taller TAC, y el que se dedica más a frío, que es el taller de refrigeración. Y bueno, poco más, añadir un poco cuestiones prácticas sobre la comercialización. Está ya iniciada, está conmigo aquí Marta Hernández, que es la directora comercial, y que cualquier cosa que queráis saber sobre aspectos prácticos más de adjudicación de espacio, de fechas y de todas estas cosas referentes a la comercialización, bueno, las dos estamos para atenderos, pero Marta es la que se lo sabe mejor. Y bueno, pues vamos a tratar de hacer la adjudicación para los expositores del 17 antes del verano, entre junio y julio, y para nuevos expositores a partir de septiembre, pero siempre recomendando que cuanto antes nos digáis las necesidades, bueno, pues antes las podremos atender y con mayor prioridad. Espero haber sido breve y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno.